Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Bienvenido al canal. Quien te habla, Rodo Gianotti. Y aquí estamos en un nuevo video del canal, sobre todo en este que hemos llamado Comentario Matthew Henry en acción. Si querés saber de qué se trata y cómo utilizar este comentario de hace más de 3 siglos, pero que todavía sigue tan vigente como la palabra de Dios, que no cambia nunca, sino que permanece para siempre, quédate y aprovechémoslo al máximo. Así que ¡comencemos! Sí, es el comentario bíblico Matthew Henry. Hace más de 3 siglos que lo tenemos entre nosotros. Hace 30 años que está traducido por la editorial CLIE al castellano. Y aquí lo tenemos con nosotros todos los 13 tomos en uno. Verán que es un comentario bastante grande, bastante extenso. Tapa dura. Las medidas de este comentario son de aproximadamente 28 centímetros por casi 6 centímetros de ancho, por aproximadamente unos 23 centímetros aquí de ancho, Así que bueno, aquí lo tenemos al comentario bíblico Matthew Henry. ¿Y cómo utilizarlo? Por supuesto que este comentario es muy particular. ¿Por qué? Porque es un comentario completo de toda la Biblia. En este caso, este comentario bíblico solamente tiene el comentario de todos los libros, capítulos y versículos de la Biblia en su interior. Al abrirlo nos encontramos con una hoja de presentación y dando vuelta a la página, cómo sacar de este comentario el mayor provecho en orden a la predicación de la palabra de Dios. Y luego es muy fácil su uso porque es como buscar en la Biblia. Empieza desde el Génesis y luego va hasta el Apocalipsis, llevando cada uno de los capítulos y versículos o grupos de versículos para explicar y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, entendiendo cuestiones del contexto de lo que era una palabra específica o de lo que era una cuestión cultural o de lo que era en sí el personaje bíblico o la zona. Bueno, es un comentario bastante completo, no es exegético, no va al significado de las palabras como sí lo es el comentario de Pérez Millos, así exegético del Nuevo Testamento, que si querés ver ese video te dejo aquí el link para que puedas verlo y allí vas a ver todo lo que ese comentario tiene a nivel exegético también. Pero el comentario Matthew Henry es un comentario escrito hace más de 300 años, como te dije, en inglés, y hace 30 años que está en castellano, y de hecho sigue tan vigente, es uno de los comentarios que más recomendamos. Es entonces que para poder utilizarlo y enseñarte cómo utilizarlo, vamos a ver, en base a que leemos la Biblia en un año, cómo es el pacto del nazareato, lo que se llama el nazareo. Era el pacto del nazareo, que tanto hombres como mujeres podían aceptarlo, hacer un voto de acuerdo a eso y hacer ese pacto del nazareato. Se encuentra en número 6. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos el comentario y vamos a buscar el libro de Números, y una vez que llegamos al libro de Números, vamos a los capítulos que están en letra negrita, un poco más grande en el comentario, y aquí encontramos el capítulo 6, y dice, en este capítulo tenemos la ley concerniente a los nazareos, y a partir de allí sigue exponiendo las verdades de la palabra de Dios con respecto a eso, pero te lo va explicando y ampliando y poniéndote todo lo que el texto bíblico dice, pero de un modo más entendible y con más información. Veamos cómo lo expresa el comentario bíblico Matthew Henry, el pacto del nazareo. Y aquí se va a dedicar a los versículos 1 al 21 en principio, y va a decir: después de la ley acerca de la investigación para descubrir y avergonzar a quienes por el pecado de adulterio se habían envilecido, sigue ahora esta otra ley para instrucción y aliento de quienes por su eminente piedad y devoción se han hecho dignos de honor. Había quienes se dedicaban de un modo especial haciendo un voto de nazareo y eran conocidos por este nombre como personas que profesaban una moral más estricta y un mayor celo religioso que los demás. José es llamado apartado del hebreo nazareo de entre sus hermanos, y eso está en Génesis 49:26. Y va a decir, punto número 1, la cualidad general de un nazareo es una persona separada para dedicarse a Jehová.
Algunos eran nazareos de por vida, ya por designación de Dios, como Sansón y Juan el Bautista, o por voto de sus padres, como Samuel. La presente ley no se refiere a estos. Otros lo eran por algún tiempo y por su voluntaria dedicación personal, y a esto se refieren las instrucciones que se dan en la presente ley. Una mujer podía ligarse con el voto de nazareo bajo las condiciones y limitaciones que encontramos en otro lugar. Los nazareos estaban, 1. Dedicados a Dios durante el tiempo de su nazareato y probablemente pasaban mucho tiempo estudiando la ley, dedicados a actos de devoción e instruyendo a otros. 2. Separados de los demás por el voto que habían emitido. Todo israelita estaba obligado por ley divina a amar a Dios con todo su corazón. Pero los nazareos se obligaban además a ciertas prácticas devotas como frutos y expresiones de ese amor, a lo cual no se obligaban a los demás israelitas. El Señor Jesucristo no era nazareo en el sentido de esta ley, pues tomaba vino y tocaba cadáveres. Sin embargo, fue el antitipo más cumplido de nazareo, porque en él la pureza y la dedicación a Dios llegaron a su mayor perfección. Y todo fiel cristiano es un nazareo espiritual, separado para Dios por el voto de su profesión cristiana. Punto número 2, y ahora se va a dedicar a las obligaciones particulares que el nazareo contraía. Punto 1. Debía abstenerse de vino y de todo licor embriagante, así como de las uvas y en general de todo lo que se hace de la vid. Quienes daban a los nazareos vino para beber hacían la obra de tentador al persuadirles a que bebieran del fruto prohibido. Que el abstenerse del vino era tenido por algo perfecto y digno de alabanza consta por el ejemplo de los recabitas, que está en Jeremías 35:66, que de hecho todo el caso de los recabitas es muy bueno y muy recomendable para enseñar acerca de la obediencia de hijos a padres. Muy, pero muy bueno. No habían de beber vino, para ser modelos de templanza y dominio propio. Beber un poco de vino por causa del estómago está permitido para ayudar a la digestión, según 1 de Timoteo 5:23. Pero beber mucho vino por dar gusto al paladar no está bien para los que profesan no andar conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Letra B. Para estar mejor dispuestos a dedicarse al servicio a Dios. Han de abstenerse de beber para no olvidar la ley, para no desvariar y para no entontecerse. Todos los cristianos han de imponerse a sí mismos una gran moderación en el uso del vino y del licor, porque si estas cosas llegan a adueñarse de la voluntad de un creyente, se convierte en fácil presa de Satanás. Y sigue avanzando unas frases más para llegar al punto número 2. El nazareo no había de cortarse el pelo durante todo el tiempo de su nazareato. Esto se refiere tanto al pelo de la parte superior de la cabeza como a la barba. Este fue el distintivo peculiar de Sansón como nazareo, según leemos repetidamente en su historia. Ahora bien, esto significa una noble negligencia del ornato exterior del cuerpo, lo cual era conveniente para quienes, al estar totalmente dedicados a Dios, debían estar completamente concentrados en el cuidado de su alma para asegurar la paz y la verdadera belleza, ya que el mejor ornato es el del ser interior de la persona, según 1 de Pedro 3:4. Punto B. Algunos observan que el pelo largo es tenido en la Biblia como distintivo de sumisión. Por eso, el pelo largo de los nazareos denotaba su total sumisión a Dios con todas sus fuerzas, ya que el pelo era considerado entre los judíos como símbolo de poder vital en su completo desarrollo natural. Punto 3. No había que acercarse a ningún cadáver. Y punto 4. Todo el tiempo de su nazareato había de ser santo para Jehová. Y fíjense cómo va avanzando el comentario Matthew Henry con respecto a esta realidad de cómo llevar adelante todo el voto de nazareato y cómo le dedica bastantes párrafos a lo que era y es el consumo de vino en la vida del creyente. Así que vamos a darle para adelante y sigue diciendo el punto número 3. El procedimiento para purificar a un nazareo, si no había podido evitarse que contrajera impureza ceremonial mediante el contacto de un cadáver, había de purificarse como los demás, rayando su cabeza al séptimo día. Pero en este caso se requería de él mucho más que de cualquier otra persona, pues había de traer un sacrificio por el pecado y un holocausto, y se había de hacer expiación por él.
Esto nos enseña que los pecados de debilidad y las faltas que nos toman por sorpresa no son cosa venial y de poca importancia, sino que hemos de confesarlos al Señor con sincero arrepentimiento y aplicar a nuestras almas la virtud efectiva del sacrificio de Cristo para el perdón de dichos pecados. Y ahora vamos al punto número 4 del mismo nazareato. La ley para exonerar a un nazareo de su voto una vez cumplido el plazo que él mismo se fijó. Dicen los judíos que el tiempo del voto de un nazareo no puede ser inferior a 30 días, y si alguien dice voy a ser un nazareo pero solo por 2 días, está obligado no obstante a hacerlo por 30. Pero parece ser que el voto de Pablo fue solo por 7 días, según Hechos 21-27. Cuando se había terminado el tiempo de su separación como nazareo, había de ser puesto en libertad, públicamente a la puerta del tabernáculo. Había de formalizarse con sacrificios. Debía traer uno de cada una de las clases de sacrificios: un holocausto, un sacrificio en expiación por el pecado, una ofrenda de paz en agradecimiento a Dios que le había capacitado para cumplir su voto, y a estos debían añadirse ofrendas de presente y libaciones. Parte de la ofrenda de paz, acompañada de torta y hojaldre, había de ser mecida delante de Jehová, lo cual había de ser entregado al sacerdote por su labor. Además de todo esto, podría traer otras ofrendas voluntarias a tenor de lo que sus recursos le permitieran. Para completar la solemnidad era frecuente en dicha ocasión estuviesen acompañados de sus mejores amigos que se encargaban de los gastos. Y para terminar quedaba una ceremonia más que era como la cancelación del voto una vez cumplida la condición, y consistía en el corte del pelo, que había crecido durante todo el tiempo del nazareato, quemándolo a continuación en el fuego que estaba debajo de la ofrenda de paz. Esto venía a sugerir que el cumplimiento de su voto era aceptable a Dios en Cristo, nuestro gran sacrificio, y no de otra manera. Y es allí que culmina todo el texto que el comentario bíblico Matthew Henry va a dar sobre el pacto del nazareo o de los nazareos. Así, fíjense, a medida que va la Biblia explicando, el comentario Matthew Henry va también desarrollando y exponiendo y también aplicando a la luz del Nuevo Testamento las verdades de la palabra de Dios. Así que bueno, esto fue un poco de lo que tiene todo este comentario bíblico Matthew Henry de Editorial CLIE, que desde ya te recuerdo que todos los suscriptores del canal tienen un descuento especial para todos los que quieran comprar a través del sitio web de Editorial CLIE, que si querés ver el video específico de esa promoción, hace clic aquí, en este video que te dejo, para que puedas ser beneficiado o beneficiada con ese descuento, con el código de descuento para todos los que compren a través del sitio oficial, sitio web de clie.es de España. Así que vamos para adelante, espero que te haya bendecido este nuevo video del canal y sigamos para adelante juntos, que hay mucho más para avanzar. Pero no te vayas de aquí sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activar la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!